Amados hermanos, pasa a vosotros. Pueden sentarse, son tan amables. Tenemos en esta, pues ya tarde, de día de sábado, segundo servicio, el tema de esta tarde lleva por título El Evangelio de Cristo. Está en todos lados. Viene con una pregunta, amados hermanos, y obviamente dentro de esta escuela que acabamos de tener también, decía que uno de la parte de la retórica, ¿qué es la cruz o qué simboliza la cruz? Sí estuvieron en la escuela, ¿verdad? ¿Qué simboliza la cruz? Y de la parte simbólica, porque el sacrificio fue literal, pero en la parte simbólica, vamos a leer lo que dice Primera Carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 17 y 18. Ahí nosotros nos vamos a dar cuenta y vamos a tener esa respuesta. Hay que recordar siempre que debemos de tener una forma de responder de la más adecuada para quien demande una respuesta, ¿no? Entonces dice Primera Carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 17 y 18, lo siguiente: porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no en sabiduría de palabras, porque no sea hecha vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, es a saber a nosotros, es potencia de Dios. Ahora sí, ya me podrían responder la pregunta: ¿qué significa la cruz? Significa el evangelio. Significa el evangelio. Esa es una representación simbólica. Dentro de las respuestas que también se contestaron en la escuela, preguntaba cuántas formas simbólicas también podemos nosotros encontrar en la palabra cruz, y una de ellas es justamente el evangelio, y es lo que está mencionando justamente aquí el apóstol Pablo. Dice: porque la palabra de la cruz no es otra cosa más que el evangelio. Ya si hablamos de una manera literal, vamos a entender que fue el sacrificio que hizo para remisión de todos los pecados de la humanidad cuando nos acercamos a nuestro Dios. Entonces, en este sentido, mis hermanos, por eso la pregunta aquí es: ¿Evangelio de Cristo está en todos lados? Y dentro de esta parte nosotros decimos que como iglesia tenemos el evangelio, pero ¿el evangelio de quién es? No, mis hermanos, el evangelio es de nuestro Dios. Y ahorita vamos a ver por qué, ¿sí? Y dice, y obviamente cuando estamos apegados a ese evangelio, no puede estar en otra denominación, o no puede estar en una denominación que dice que tiene el evangelio, pero no cumple con los mandamientos de nuestro Dios, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, perfecto. Entonces, ¿qué significa evangelio? Obviamente la palabra evangelio viene de una etimología en la cual dice que es evangelión, ¿verdad? Lo que es en esa parte. Y significa buen. Y evangelión, en este caso, o bueno, angelión, sabemos que habla de un ángel. Los ángeles antiguamente, ¿qué representaban o cuál era su misión? Mandar un mensaje, traer un mensaje. Eran mensajeros, entonces era el buen mensaje. Si ya lo traducimos al español, evangelio significa el buen mensaje o la buena noticia o la buena nueva, que era lo que hacían antiguamente los ángeles y los profetas. Sí, entonces en ese sentido el término evangelio, aquí le voy a, ya está, se ve un poquito chiquito, pero bueno, dice: el término evangelio proviene del griego evangelion, que significa buenas noticias. Estas buenas noticias representan la oportunidad que Dios ofrece a la humanidad para restaurar su relación con Él, alcanzando santidad, propósito y verdadera felicidad. Esta restauración se logra a través de dos elementos fundamentales: la obediencia a sus mandamientos y una fe firme en la enseñanza y el sacrificio de su Hijo Jesucristo. De hecho, para mis hermanos, bueno, ahorita no está mi hermanito, que van a competir en relación con los puntos de fe, el punto de fe número 10 habla de los términos del evangelio. ¿Qué son los términos del evangelio? Bueno, de acuerdo a la palabra, dice que son condiciones con que se plantea un asunto o cuestión o que se establece en un contrato. Y por eso yo les mencionaba que en relación con estos términos del evangelio, ahí mencionaba que
esa parte de nosotros demostrar que cumplimos con la cruz es que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, mas a los que se salvan, es a saber, a nosotros es potencia de nuestro Dios. Ahí es donde radica esta parte. Ahora bien, la otra pregunta que quiero que me respondan. Acuérdense que yo no veo. Cuando me quito los lentes no veo más que aquí cerquita. Y ya de lejos los distingo. Ahorita llegó mi hermana Ari, llegó mi hermano Rubén, porque ya los conozco más o menos la silueta. Pero veo aquí a mi hermano que nos visita por primera ocasión, me da muchísimo gusto, mi hermano Enrique, ¿verdad? ¿Sí? No soy adivino, no soy profeta, hermano, sino simple y sencillamente porque me dijeron. No vaya a pensar, ay, mire, hasta adivinó mi nombre. No, pero mi hermano no está por una cuestión de casualidad. Hay una causa, hay un motivo, hay una razón. Y dentro de esta parte es porque en este sentido, les decía, la siguiente pregunta es, ¿cuántos evangelios hay? ¿Cuántos evangelios existen? Muchos. ¿Cuántos, mi hermano? Dígame un número. 20,000. Bueno. Y sí, voy para allá. Lo que dijo nuestro hermano Miguel, si lo trasladamos a una respuesta correcta, vamos a decir, está en lo correcto. Hay muchos evangelios, hay miles, pero evangelios ¿de qué tipo? Apócrifos. ¿Y cuántos evangelios en ese sentido, conforme a la palabra de nuestro Dios, existen? Uno solo, ¿sí? Entonces hay dos respuestas. Una, sí hay muchos evangelios, pero esos evangelios no hablan ni actúan conforme a la palabra de nuestro Dios, y solamente existe un evangelio que ¿desde cuándo ha sido predicado, amados hermanos? ¿Desde cuándo creen que ha sido predicado ese evangelio? Correcto. Muchos piensan, muchos hermanos pensábamos, digo yo ahorita cuando ya estudié, ¿no? Piensan que solamente a partir de Jesucristo se empezó a predicar el evangelio, pero la realidad es que no. El evangelio de nuestro Dios ha sido predicado desde el principio, y les decía yo que hay un punto de fe que es el número 10 y que dice lo siguiente: creemos que los términos del evangelio incluyen la fe en Dios y en su Hijo Jesucristo, confesión y arrepentimiento del pecado, incluyendo el bautismo de agua por inmersión, que representa el sepulcro del hombre viejo pecador, y la resurrección a una vida nueva en obediencia a nuestro Dios. Entonces, han contestado, les puedo decir que correctamente, porque dentro de lo que nosotros sabemos y lo que nosotros vemos, mis hermanos, nuestro Dios ¿desde cuándo ha dado sus ordenanzas? Desde el principio. Y fíjense que por la desobediencia que efectuó Adán y Eva, por no obedecer a esa indicación que Dios le dio de no comer de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, obviamente ellos se acarrearon una condenación. Esta condenación es que ya no iban a tener vida eterna. Pero ahí es donde empieza una buena nueva. Les dio una buena noticia. Les dijo, desobedecieron, van a ser expulsados de este huerto del Edén, pero ahí les va la buena noticia: no van a morir, van a tener ahora esta situación. Les dio unos términos, y dentro de esos términos vamos a ver lo que dice Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, mis hermanos, del versículo 16, si mal no recuerdo, en adelante. Dice así, esos son los primeros términos que Dios le da al hombre y a la mujer, ¿sí? Dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces, con dolor parirás los hijos, y tu marido será tu deseo, él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás hierba del campo, y en el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo serás tornado. Y llamó el hombre de su mujer Eva, por cuanto ella es madre de todos los vivientes. Entonces, dentro de esta parte, amados hermanos, nosotros vemos que la primer buena nueva fue que no los destruyó nuestro Dios. Simple y sencillamente les planteó unos términos en los cuales, dentro de su forma de vivir, es lo que iban a tener ahora.
iban a multiplicarse con dolores, iban a tener que tener, ahora ya no nada más era estirar la mano, sino ahora era labrar la tierra. Es un mandamiento el trabajar, pero el trabajar ¿cuánto tiempo? Dice 6 días. Entonces dentro de esta parte vemos cómo empieza a dar estos mandamientos de manera oral. Si nosotros nos fijamos en todo el libro de Génesis, amados hermanos, ¿cuántos mandamientos previos a lo que le dio a Moisés encontramos en el libro de Génesis? ¿Cuántos creen ustedes? Menciónenme algunos. Todavía no lo voy a poner mi hermano Adán, por favor. ¿Cuántos creen? Menciónenme alguno, por ejemplo, ¿cuál? El no matarás, ok, muy bien. Ya cuando acontece esa situación con Caín y Abel, ¿no? No matarás. El sábado, obviamente, el sábado, ¿qué otro? Aparte de mis hermanos obreros, a ver, mis hermanos de la Grey, ¿qué otro? Mi hermana Jackie. Mandamiento. En el Éxodo, no, pero yo decía antes de Moisés, antes del Éxodo, en Génesis. ¿Alguno? Levítico 19, 18, Ajá. donde se admite el amor a un solo Dios. Ok, pero ese es en Levítico. Les decía yo en Génesis. En Génesis. ¿Qué mandamientos vemos en Génesis? Que de alguna manera fueron obviamente antes de Moisés. La obediencia de ese árbol no comerás. La obediencia es lo que pide nuestro Dios, obedecer. Muy bien. Otro mandamiento que veamos previo a la ley que le da Dios a Moisés. Hay muchísimos, hermanos. Ya lo dijo mi hermano Josué, el sábado. Mi hermano, iban a trabajar la tierra, ¿no? Adán y Eva iban a el trabajar. trabajo, exactamente. ¿Cuál otro dijo mi hermano Semeí? ¿Cuál había dicho mi hermano Semeí? El de no matarás, correcto, muy bien. Uno de los principales también, la institución del matrimonio, ¿sí? Y bueno, pues ahora sí, le vamos a pedir a nuestro hermano Adán, a ver si lo logran ver. ¿Cuáles son los mandamientos que da nuestro Dios previo a la ley de Moisés? Fíjense, el sábado, el trabajo, el matrimonio, aborrece la violencia, lo de los animales limpios, ¿sí? Cuando le pide a Noé justamente que prepare esa arca y que introduzca a esos animales, hace la separación, animales limpios y animales no limpios, sacrificios a Dios. Obviamente también vemos ahí la ley de la alimentación, vemos el de no comer sangre, vemos el diezmo, ¿verdad? Por medio de Jacob. El sodomismo también es algo que es una ley que también prohíbe nuestro Dios. El concubinato, deshonrar a una virgen, y el deber del cuñado, en este caso la ley del levirato, que ya la reafirma precisamente ya con Moisés. Entonces dentro de estas partes que vemos aquí, mis hermanos, esto es el evangelio de nuestro Dios. El evangelio de nuestro Dios son aprender sus mandamientos. Y entonces, como decíamos, ¿desde cuándo se está predicando el evangelio? Desde el principio. Desde el principio de la humanidad es ahí como se ha predicado el evangelio. Y ahora vamos a leer lo que dice Romanos 1. Le voy a pedir a todos que nos pongamos de pie, por favor. Esta es nuestra lectura principal. Romanos capítulo 1. Y dice, desde el versículo 1, hasta donde termina el Evangelio de Jesucristo. Del versículo 1 al 8, mis hermanos, lo vamos a leer. ¿Ya estamos allí? Todos juntos le damos a la lectura. Dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había antes prometido por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, que fue hecho de la simiente de David según la carne, el cual fue declarado Hijo de Dios con potencia, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de los muertos de Jesucristo Señor nuestro,
por el cual recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia de la fe en todas las naciones en su nombre, entre las cuales sois también vosotros, llamados de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados santos, gracia y paz tengáis de nuestro Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Primeramente, doy gracias a mi Dios por Jesucristo acerca de todos vosotros, de que vuestra fe es predicada en todo el mundo. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Entonces aquí vemos precisamente y reafirmamos que de quién es el Evangelio, de nuestro Dios, porque de Él hemos aprendido y Él es el que ha dado por medio de sus santos ángeles, por medio de sus santos profetas, esa instrucción de obediencia. Y obviamente lo que ya vimos, el Evangelio, ¿a qué se refiere? No nada más es la muerte en la cruz, sino es el seguir el camino que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado y que seamos imitadores de Él. Y dentro de todo esto, amados hermanos, es lo que nosotros vemos por lo que se entiende como evangelio. Decía yo, ¿cuántos evangelios hay? Bueno, pues vemos precisamente también en Gálatas capítulo 1, cómo el apóstol Pablo hace ver esta situación en la cual dice que no es que haya muchos evangelios u otros evangelios, aunque sí los hay, pero esos evangelios pervierten lo que enseñó Jesucristo. Y dice Gálatas capítulo 1, dice así, versículo 6 en adelante. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo, a otro evangelio. No que hay otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas aun si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Entonces, lo que contestaba mi hermano Marcos, correcto, hay un solo evangelio. El evangelio en el cual tenemos esa fidelidad, tenemos esa certeza que cuando cumplimos conforme a los mandamientos de nuestro Dios, vamos a darnos cuenta que estamos dentro de ese evangelio. Y hay miles de otros evangelios. Si nosotros nos ponemos a ver en lo que es una lista de gobernación, en lo que es asociaciones religiosas, ¿cuántas asociaciones religiosas vamos a encontrar? Miles. Y ahora, pregunta de concurso. ¿Cuántas asociaciones religiosas inician con Iglesia de Dios? Miles. También existen muchas iglesias de Dios en ese sentido como asociación religiosa. Quiero aclararles, nunca vamos a encontrar en las Sagradas Escrituras un versículo que diga Iglesia de Dios israelita. No, vamos a encontrar texto que diga Iglesia de Dios, a las iglesias de Dios, sí, pero no vamos a encontrar ningún texto que diga Iglesia de Dios israelita. ¿Por qué la situación de israelita? Es para diferenciarnos de todas esas denominaciones religiosas, obviamente ante gobernación, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta en ese sentido y que digamos, bueno, a ver, hemos encontrado personas que nos dicen, enséñame la escritura que diga que tu iglesia es la que tiene la verdad. Pues la verdad, no vamos a encontrar ningún texto que diga Iglesia de Dios israelita, pero la verdad sí la vamos a encontrar en cuanto a ¿qué? En cuanto a lo que nosotros guardamos como la verdad. Y eso es la obediencia a nuestro Dios conforme a sus mandamientos. Eso es lo que nosotros guardamos y ese es el evangelio que nosotros predicamos. Entonces, por eso decimos que en un momento determinado no vamos a encontrar, tal vez aquí en México, otra asociación religiosa que tenga el cumplimiento de los mandamientos de nuestro Dios como lo tenemos nosotros, que guardemos sus fiestas, que guardemos esas ordenanzas, esos lineamientos, como lo hacemos nosotros. Y no es jactancia, amados hermanos, ni tampoco nos debemos de jactar. Tal vez pueda haber alguna persona, tal vez pueda haber alguna en algún momento determinado otro grupo religioso que esté apegado a lo que nosotros también guardamos. No lo podemos desechar tampoco, pero hasta el día de hoy, en lo personal, yo no lo he encontrado. Entonces, ¿dónde yo veo que existe la verdad? Aquí justamente en la iglesia de nuestro Dios es donde encontramos la verdad. ¿Qué es lo que predicaba nuestro Dios? Bueno, no tanto nuestro Dios, sino es lo que nuestro Dios anhela en el ser humano después de lo que pasó con Adán y Eva. ¿Qué creen que sea lo que predique? ¿Qué predicaba Noé? ¿La salvación por medio de qué?
A ver, mi hermano Marcos. Para perdón de los pecados. Noé, ¿eh? Y, Noé. bueno, entonces, la restauración del hombre. Muy bien. ¿Por medio de qué? Ahora sí la pregunta es ¿por medio de qué? ¿Cómo puedo yo ser restaurado? Diciendo que creo en Cristo, que creo en Dios, pero sigo en mi mismo proceder. Porque esa es una de las, ¿cómo dicen? De las máximas que tienen algunas denominaciones. En ese sentido dice, tú cree en Cristo y serás salvo, porque por gracia somos salvos. Pero sí está bien, conforme a lo que dice el versículo, pero realmente, ¿qué tengo yo que hacer para encontrar esa salvación? Tiene que haber un cambio, tiene que haber una congruencia entre lo que digo que soy con lo que hago. Y en ese sentido, por ejemplo, Noé, desde un principio, cuando nuestro Dios dice, me siento mal, como que no estuvo bien, y es más, creo que el hombre no fue lo más adecuado que pude haber hecho, pero dice, voy a darles una oportunidad, vamos a tener, les voy a dar 120 años, en los cuales Noé, que fue nombrado y fue llamado pregonero de justicia, predicó a todos aquellos que estaban ahí y les estaba avisando que iba a venir una destrucción por medio de un diluvio. No vamos a encontrar la historia en Génesis, nada por el estilo. Vamos a encontrar lo que hace la referencia el apóstol Pedro. Segunda carta de Pedro, mis hermanos, capítulo 2, versículo 5. Allí nos hace ver cuánto tiempo estuvo predicando el apóstol Noé. Y ahí le llaman pregonero de justicia. ¿Qué habrá predicado Noé en ese sentido? El arrepentimiento. Arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque viene una destrucción, porque viene un diluvio. Nuestro Dios va a destruir. Entonces, eso fue lo que predicó el arrepentimiento. Después de Noé, ¿fue el único que predicó el arrepentimiento? No. También Abraham, en un momento determinado, también predicó ese arrepentimiento. Cuando Dios iba a destruir ese lugar de Sodoma y Gomorra, y sabía que ahí estaba su sobrino también, le dice, Dios, si hubiere 50 justos, ¿destruirás el lugar? Dice, por amor a ti, si hubiera 50 justos, no lo voy a hacer. Y así sigue, bueno, si hubiera 40, si hubiera 30, si hubiera 10, y todo eso, dice, bueno, por amor a ti, no lo voy a hacer. ¿Qué predicó también Salomón? Hablando en relación con el arrepentimiento. Primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículo 46 en adelante. Hablan del arrepentimiento también. Sabemos que durante ese periodo ya me brinqué desde Moisés, ya me brinqué inclusive jueces, todo ello, amados hermanos, porque sabemos lo que acontecía en cierta medida en el tiempo de Egipto, ¿verdad? Que Israel estuvo en Egipto. ¿Qué pasaba? Pues también hubo rebeldía. Estando en el desierto me mencionaban que cuánto tiempo habrá pasado. Agarraron el camino largo, pero no es el camino largo en la forma literal, sino agarraron el camino largo en la forma simbólica. ¿Por qué? Por rebeldía, por incredulidad. Por eso Dios dijo, 40 días se tardaron esos espías, y por su incredulidad, día por año, van a vagar ahora en el desierto. Entonces, en ese sentido, estuvieron esos 40 años en ese desierto, por rebeldía, por desobediencia, y aunque Dios les daba sustento, ¿verdad? Les daba comida, les daba vestido, les daba protección para que no tuvieran mucho calor, en la noche les alumbraba esa columna de fuego, ahí estaba Dios con ellos, pero aún con todo y eso, el mismo pueblo no quería comprender, no quería entender, y por esa incredulidad, ¿qué hace? Dice, los mayores de 19 años no lograrán ver esa tierra que fluye leche y miel, y esos pequeñitos que ustedes decían que iban a morir, ahora ellos van a ser protegidos y ellos sí van a poder llegar hasta ese lugar. Entonces, allí vemos la protección de nuestro Dios, pero Dios quiere que nos arrepintamos. Dios siempre ha querido eso. Esa es la única idea que Dios quiere, que nosotros procedamos a reconocer nuestras fallas, que nosotros sin Dios no somos nada y que con Dios somos todo. Pero para estar con Dios debemos de cumplir conforme a lo que Dios ordena. Entonces, en ese sentido, por eso les decía yo, ¿qué pasa con Salomón también en un momento determinado? Dice primer libro de los Reyes 8, del versículo 46 en adelante. Dice, si hubieran pecado contra ti, porque no hay hombre que no peque. Esa es una realidad, amados hermanos. Todos pecamos. Pero es tanta la misericordia que Dios nos muestra por medio de su evangelio,
que aunque hayamos fallado o estemos fallando en algo y estemos en un proceso, Dios nos da oportunidad ¿de qué? De arrepentirnos. Entonces, no debemos de ser jactanciosos. Mira, no me pasa nada. Hablábamos en lecciones anteriores, ¿no? ¿Qué pasaba con aquel que adulteraba? O aquel que quebrantaba el sábado. ¿Cuál era el castigo inmediato? La muerte literal. Y ahorita, ¿qué pasa con un adúltero? ¿Qué pasa con un fornicario? ¿Qué pasa con alguien que quebranta el sábado? ¿Qué pasa con alguien que no da el diezmo? ¿Qué pasa? Aparentemente decimos no pasa nada, pero sí pasa algo. Dice que tu corazón se va apartando cada vez más de Dios y vas perdiendo cada vez más esa salvación que te está ofreciendo Dios. Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos bien en consideración lo que dice la Escritura en base al arrepentimiento. Y dice entonces, porque no hay hombre que no peque, y si estuvieres airado contra ellos y los entregares delante del enemigo para que los cautiven y lleven a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueron cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron, y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubieren llevado cautivos, y oraren a ti hacia su tierra, que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste, y la casa que yo he edificado a tu nombre. ¿De qué está hablando Salomón? De un arrepentimiento, pero un arrepentimiento sincero, ¿no? Dice, si estando en ese lugar vuelven así, o sea, como decimos nosotros, nos cae el 20 y digo, híjole, creo que sí me equivoqué, estoy mal, Dios mío, perdóname. Y empiezan a orar y empezamos a orar para pedir ese perdón, para reconocer nuestras fallas y para en un momento determinado decir, de aquí para adelante, ya no miro para atrás. Esas cosas viejas que decía nuestra hermana Betsy, pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Mi forma de hablar, mi forma de expresarme. Dice inclusive, el que robaba, ya no robe. ¿Verdad? El que hable palabras soeces, palabras torpes, ya no lo va a hacer. Ahí es donde se va viendo el verdadero arrepentimiento y el verdadero cambio. Ahí es cuando estás viviendo el evangelio de nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. Cuando hay un cambio, cuando hay una congruencia. Entonces, por eso en ese sentido, ellos hablaban del arrepentimiento. Llega un momento determinado en el cual, les decía yo, ¿qué pasa también con nuestro Dios? Dice también Pedro, su segunda carta, capítulo 3, versículo 9. Dice que Dios ha disimulado los tiempos de nuestra ignorancia, ¿verdad? No queriendo que nadie se pierda, sino más bien antes procedan al arrepentimiento. Entonces eso es lo que nuestro Dios quiere con nosotros. Y ese mismo objetivo que tiene nuestro Dios, ¿quién más lo tiene? ¿Quién? Fuerte, fuerte. Nuestro Señor Jesucristo. Entonces por eso ahora decimos que el evangelio, aparte de ser de Dios, ¿quién también lo adopta? Su Hijo Jesucristo. Y por eso ahora también decimos indistintamente el evangelio de Dios o el evangelio de Jesucristo. Este evangelio de Jesucristo, amados hermanos, tenemos ahora sí la siguiente parte. Bueno, hay una diapositiva en la cual vemos que aquellos que predican ese evangelio, que predican con el ejemplo y también con las palabras, dice que son hermosos esos pies y dentro de todo de los que traen alegres nuevas. Muchas personas a veces, y lo decía la misma escuela, ¿de qué no debemos de avergonzarnos? De la cruz que estamos cargando, la cruz del evangelio. No nos debemos de avergonzar, no debemos de negar que guardamos los mandamientos de Dios, que tenemos justamente ese temor y sobre todo que nuestra vida pasada la hemos dejado atrás. Y que si antes tomábamos, si antes andábamos en borracheras, en deleites, en banqueteos, en todo eso, lo hemos dejado atrás. Y ahí es donde entra precisamente el poder entender que así como esos profetas antiguos, así como esos ángeles traían el mensaje, así ahora también, en un momento determinado, por medio de
la bendita palabra de nuestro Dios. Dice Isaías 52:7, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que publica la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salud, del que dice a Sión, tu Dios reina. Ahí está la importancia de lo que nosotros debemos de entender. ¿Y qué hace nuestro Señor Jesucristo cuando ya le toca, ahora sí, su tiempo? Dice que cuando ya le toca su tiempo, da cumplimiento a una profecía que dio nuestro Dios a Isaías capítulo 61, versículo 1. Allí habla en Lucas 4:18, nuestro Señor Jesucristo, y dice, el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido, ¿para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados. Ahí es cuando ya está Jesucristo ahora sí ya obrando y ya empieza a hablar de su evangelio. Quiero hacerles un comentario también en relación con esto. Muchas veces nosotros decimos el evangelio de Juan, el evangelio de Mateo, el evangelio de Lucas. No, es el evangelio de Jesucristo según Mateo, según Juan, según Lucas, para que también tengamos esa situación. Y dentro de esta parte, por eso vemos cómo cuando están en su momento, Mateo empieza a escribir, Marcos empieza a escribir, Juan empieza a escribir. Todo lo que hacía nuestro Señor Jesucristo, todo lo que demostraba, aparte de todos esos milagros, demostraban la forma de actuar de Jesucristo. Y dice que en ningún momento nuestro Señor Jesucristo quebrantó algún mandamiento de nuestro Dios. No hay ninguno. Y al contrario, dice, les voy a enseñar mandamientos nuevos. Magnificaba la ley incluso. Y es lo que quiere que nosotros también hagamos. Muchas veces ya no en la manera literal, sino en la manera espiritual. ¿Qué es lo que ha fallado en el ser humano? El ser espirituales. El tener esta parte de demostrarle a nuestro Dios una sinceridad, una integridad. Y eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Dice que cuando es ungido, ¿en qué momento fue ungido nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuándo creen ustedes que haya sido ungido? Por medio de ese Espíritu Santo. Que sí, correcto. Cuando se bautiza, dice que se escucha una voz en el cielo y dice, como paloma, en forma de paloma, esa unción, dice que baja directamente. Si nosotros nos damos cuenta o hemos observado a las aves, fíjense cómo aterrizan algunas aves, las águilas, los cuervos, todos ellos, así en diagonal. Pero la paloma cuando va a bajar, baja de manera, ¿cómo? Correcto, baja así, derechito. Entonces, esa representación de ese Espíritu Santo como paloma es la unción que recibe, y por eso dice, por cuanto es ungido. Ahí es donde recibe la unción y es cuando empieza su ministerio nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué predicaba Juan previo a Jesús? Mateo capítulo 3, versículo 1 en adelante. Ahí vamos a darnos cuenta qué es lo que pregonaba, qué es lo que decía. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Eso es lo que predicaba Juan el Bautista. Pero ya después que le da ahora sí como decimos, la estafeta a nuestro Señor Jesucristo, ahora que empieza a predicar Jesús. Mateo 4:17. También comenzó a decir y a predicar, arrepentíos, porque el reino de los cielos está aquí. ¿Sí? Es lo que predica el arrepentimiento principal. Y conforme a esos términos que tenemos, términos del evangelio de nuestro Dios, términos del evangelio de Jesucristo, la parte principal es el arrepentimiento. El arrepentimiento y el ya no querer volver atrás. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 y 10. Vamos a ver lo que nos dice también en este sentido. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 9 y 10. Veíamos en la parte de lo que es la parte esencial del punto de fe número 10, dice la confesión. Pero no una confesión como tener aquí unos cubículos y ven, dime tus pecados. No. Ahora tampoco os vayan a decir, ya nos vamos a formar, hermano, y te le vamos a confesar nuestras faltas. No es así. Dice, si confesamos nuestros pecados,
¿A quién hay que confesarle nuestros pecados? ¿Y no ya los conocerá? Sí, pero quiere que los reconozcas. Quiere que tú los reconozcas. Porque Dios ya sabe lo que hemos fallado, ya sabe en qué tropiezo estamos, ya sabe qué hay en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, sabe que estamos atribulados, que estamos sufriendo, o a lo mejor nos falta un empujoncito para reconocer esa parte. Y dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Si dijéremos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra nuestra en nosotros. Entonces, sí hay algo que reconocer. Sí hay que reconocer que a lo mejor anteriormente no conocíamos al verdadero Dios, que nos inclinábamos ante falsos dioses, ante imágenes, ante otras cosas que en un momento determinado sabemos que no podían hacer nada. Que en apariencia decíamos, bueno, pues me hizo un milagro, pero fue también ahí sí fue obra de la casualidad. Pero nuestro Dios no se representa en ninguna imagen, en ninguna figura. Nuestro Dios está en todas partes. Nuestro Dios incluso se puede reflejar en un consejo que te da alguien que te quiere ver bien. Nuestro Dios está entre esa mano amiga que también te ofrece levantarte cuando tú estás derrotado o estás abajo. Ahí se refleja nuestro Dios. Entonces, eso es lo que nosotros nos damos cuenta. Hebreos, por ejemplo, dice que capítulo 11, capítulo 6. Vamos a ver cómo es nuestro Dios en relación con su evangelio. Les dije el capítulo 11, ¿verdad? Versículo 6, muy bien. ¿Qué otro elemento se necesita para poder seguir y creer en el evangelio de nuestro Dios? Fe. Dice el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay. Si yo no creo que existe un ser supremo, pues por demás está, ¿no? Tengo que creer que existe ese ser supremo y que ese ser supremo me va a guiar, me va a perdonar. Yo creo que existe. ¿Por qué? Porque me ha librado de muchos peligros, porque ha salvado mi vida, ha protegido a mi familia, ¿verdad? Me ha levantado del fango cenagoso, me ha traído de las tinieblas a la luz, y por eso yo creo que Dios existe. Y dice además, y que es galardonador de los que le buscan. Dios, cuando tú te allegas a Él, te va a corresponder también a esa forma de allegarte. Te va a dar un premio, te va a dar un galardón. Y ese galardón es el que te ofrece para poderte dar vida eterna. La vida que se perdió en un principio por la desobediencia que tuvo Adán y Eva. Entonces, dentro de esta parte, amados hermanos, es importante que nosotros vayamos tomando esa nota. ¿Qué es el evangelio de Dios? Es fe, es confesión, es arrepentimiento. Y además dice que hay una forma de ser galardonador, el podernos levantar de los muertos. ¿Por medio de qué? Del bautismo. Ahí vamos a ver también lo que dice aquí. Antes el bautismo, ¿para qué servía o para qué vemos que sirve el bautismo? Dice que el bautismo es para perdón de nuestros pecados. Dice, pero como demanda de una buena conciencia, mas no quita, ¿verdad?, las inmundicias de la carne. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a seguir creciendo, nos vamos a seguir haciendo viejitos, vamos a llegar en un momento determinado a morir. Ese proceso no lo vamos a evitar con bautizarnos. Lo que vamos a evitar con bautizarnos es estar sin esperanza y sin Dios. Eso es lo que vamos a evitar. Y además vamos a tener esa oportunidad de que cuando nosotros podamos ser levantados en esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, podamos estar reinando en ese tiempo milenial. Eso es, dice Romanos 10:9, hablando en ese sentido, Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué guardamos los mandamientos? ¿Por qué guardamos sus fiestas? ¿Por qué diezmamos? ¿Por qué guardamos la ley de la purificación? ¿Por qué tenemos toda esa forma de cumplir?
¿Qué esperamos? Mi hermano Rubén. Por fe. Exacto, ¿verdad? Ahí es donde vemos esta situación, que nosotros de alguna manera dice, creemos en nuestro corazón que Dios, así como levantó a Cristo de los muertos, si nosotros cumplimos, ¿qué va a pasar con nosotros? También nos va a levantar. Y eso es precisamente tener una esperanza, tener una convicción de por qué estamos nosotros guardando los mandamientos de nuestro Dios. De que esto que es incorruptible, que esto que se va a descomponer, va a llegar un momento determinado en que obtendrá esa incorrupción y vamos a ser levantados. Pero dentro de esta parte les decía yo, ¿desde cuándo se predica el evangelio de nuestro Dios, mis hermanos? Desde el principio. Ya lo vimos que desde el principio. Y ahí vemos reflejada también la esperanza que tenemos nosotros en cuanto a decir que tenemos la verdad. Y esa verdad, bueno, pues les decía yo también que viene por medio de Jesucristo y posteriormente se la comparte a sus discípulos, o en este caso a sus apóstoles. Esos apóstoles que solamente Jesucristo escogió y que son los que tenían en su momento determinado esa responsabilidad de seguir esparciendo el evangelio de Jesucristo. Y decía Pablo en el primer capítulo de Romanos, ¿verdad? Versículo 16, que leímos también, no lo leímos del 1 en adelante. Dice Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y aquí está lo que mencionábamos en temas anteriores. El judío está considerado por nuestro Dios, pero también está considerado el gentil, o en su momento en la parte antigua, ¿cómo era conocido el gentil? Como extranjero, y siempre ha estado considerado. Y entonces, dentro de esta parte, ¿qué hace nuestro Dios? Pues lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Allá no está hablando en específico de una nación, ya no está hablando de un pueblo, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es creer en Jesucristo? ¿Qué es creer en Dios? Es creer justamente como Él es y no como lo pintan. Decíamos, otros lugares, ¿cuándo murió Jesucristo? Un viernes, y resucitó un domingo. Conforme a la Escritura, ¿qué día murió? Un miércoles, a la mitad de la semana, conforme a lo que dice Daniel 9:27, a la mitad de la semana. Y resucitó una víspera de sábado, ¿sí? ¿Cuántos días estuvo en el sepulcro? 3 días y 3 noches, no 3 días, viernes, sábado y domingo, no así. No es ordinal, es cardinal. Entonces, en ese sentido, vemos cómo esos días son de 24 horas, día y noche. ¿Qué más? ¿Cómo era Jesús? Dice Isaías 53, dice que no era hermoso. Dice, sin parecer le hemos de ver, ¿verdad? Para que no sea para no tentar a las mujeres en un momento determinado. No, su parte física no se ve. Y sin embargo, en las imágenes, ¿cómo nos ponen a Jesús? Como una persona de hermoso rostro, de ojos hermosos, de cabello también muy, muy, muy bonito. Entonces, dentro de esa parte, amados hermanos, es creer como creíamos anteriormente cuando estábamos sin conocer las Escrituras, sin conocer del verdadero Dios. Así lo creíamos, pero cuando empezamos a escudriñar, cuando empezamos a conocer de su evangelio, nos damos cuenta cómo es Jesucristo, cómo es nuestro Dios, qué hay en Él y qué hizo por nosotros. Entonces, dentro de toda esta parte, mis hermanos, debemos de darnos cuenta que solamente existe un evangelio. El evangelio es aquel que está cimentado en los mandamientos y ordenanzas que nuestro Dios ha puesto desde un principio. Y que hay muchos evangelios, sí, pero que no guardan ni cumplen conforme a la palabra de nuestro Dios. ¿Para dónde voy ahora, amados hermanos? Bueno, pues ahora voy hacia una parte donde nosotros vemos
lo que dice Primera Carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 12. ¿Qué habla? ¿Cuántos cuerpos hay? Así como hay un evangelio, solamente debe de existir un solo cuerpo, no muchos cuerpos, ¿sí? Y dice Primera Carta a los Corintios 12, 12, porque de la manera que el cuerpo es uno, pero sí tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también ¿cuántos Cristos? Solamente un Cristo. Y ahí es donde vamos ahora a referirnos. Así como hay un solo evangelio, mis hermanos, ¿qué nos dice nuestro Dios? En versículo 13 y 14, dice, siguiente versículo 13, porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. Ahí vamos a hablar ahora del bautizo. Ora judíos o griegos, ora siervos o libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu, pues ni tampoco el cuerpo es un miembro, sino muchos miembros. Pero hablamos de un solo bautismo. Yo cuando era chiquito me bautizaron en la iglesia grandotota, en la iglesia romana, ¿verdad? Y me pusieron un nombre inmerecidamente, porque es un hombre muy hermoso y muy poderoso, y que la verdad pues ni a los talones, ¿verdad? Fue un hombre que yo no escogí, y también fue un bautismo que yo no escogí, que yo no elegí, porque no sabía lo que era lo bueno y lo malo. En un niño no hay maldad. De acuerdo a lo que dice Génesis 8:21, dice que la maldad del hombre empieza desde su juventud. Entonces no sabía yo discernir entre lo bueno y lo malo, no hay maldad. Y lo que dice Job 4:7 dice que quien que fuera inocente se perdiera. Los niños no tienen maldad, entonces no había por qué bautizarse, no había por qué pedir una remisión de pecados. Pero cuando ya somos grandes, cuando ya tenemos conocimiento de causa, sabemos lo bueno y lo malo, y ahí empezamos muchas veces a actuar con malicia o con maldad. Son dos cosas diferentes. Luego les explico también, ahorita no os lo voy a explicar para no alargarnos mucho. Pero dentro de esta parte dice un bautismo, un cuerpo, un evangelio. Y ese evangelio es aquel que está pegado a las leyes de nuestro Dios. Si yo me bautizo, o como les decía yo, a mí me bautizaron cuando yo no sabía, pues ¿qué pasa? Que dentro de esta parte, pues existe una situación. Yo no conocía de Dios, yo no conocía de su palabra. Entonces, cuando empiezo a conocer, cuando empiezo a discernir adecuadamente, empiezo a ver ciertas cosas como el día, como los mandamientos, como esto que vemos aquí atrás, que ya no están dentro de, pero en la Biblia sí. Y allí es donde empiezo yo a discernir que el evangelio que yo empiezo a recibir por parte de nuestro Dios, cuando llego a la iglesia, veo que ya están apegados a sus mandamientos. Veo que el día de guardar es el sábado, de tarde a tarde, no 1 hora, no 3 horas, que la ley de la alimentación, que no hay que comer ciertos animales, que las fiestas las debo de guardar. Y así como pasó conmigo, amados hermanos, así ha pasado con alguno de nosotros que hemos llegado de alguna iglesia pentecostal, o que hemos llegado de alguna otra iglesia que dice iglesia de Dios, pero que no guarda los mandamientos, y a lo mejor me bauticé en esa iglesia. ¿Será válido el permanecer con ese bautismo? No. ¿Por qué? Porque fue bajo un evangelio que no es el adecuado y que no es el que profeso actualmente. Allí es donde entonces entendemos que ese bautismo y que ese cuerpo no es el mismo. Por consiguiente, yo tengo que reafirmar. Y dice Efesios capítulo 4, mis hermanos. Dice Efesios capítulo 4, versículo 4. Un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Les decía yo, el Espíritu de Dios, ¿cuál es? ¿Cuál es el Espíritu de Dios? Su palabra también. Habla de esa palabra. Y dentro de este cuerpo, pues hablamos de su iglesia. Y dice, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra
vocación. Y sigue leyendo, amados hermanos, pero ahora vamos a ver lo que dice Efesios, pero capítulo 1, versículo 22 y 23. Nada más hay que darle vuelta a un par de páginas. 22 y 23 dice así: y sometió todas las cosas debajo de sus pies y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todos. ¿Qué les quiero dar a entender en ese sentido, amados hermanos? Que yo cuando estaba bautizado con la iglesia grandotota, ¿estaba en este cuerpo actual? No, estaba en un cuerpo que no era el de Dios, porque no se guardaban las cosas que nuestro Dios ordena conforme a sus sagradas escrituras. Entonces, cuando yo llego acá, ¿qué hago? Pues tengo que unificarme a este cuerpo. ¿Y cómo lo puedo hacer? Para poder ser miembro de este cuerpo, bautizarme, confirmar mi fe conforme a lo que es la iglesia de Dios israelita. Seguimos leyendo, mis hermanos. En este aspecto, ya hablábamos de que es un solo cuerpo, ¿verdad? Y dice, no muchos cuerpos, es un solo cuerpo. Y lo que veíamos el sábado anterior en relación con Mateo 16, 18, dice, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No dice mis iglesias, dice mi iglesia. Y dentro de esto también hablamos de una parte singular, no hablamos en plural. Un solo término, o bueno, una sola regla dentro de lo que dice Filipenses 3:16. Ahí habla también de lo que es una fe. Vamos ahora a lo que dice Efesios 4:5. Vamos a continuar con la lectura que teníamos, que fue 4:4, pero ahora 4:5. Dice, un Señor, una fe y un bautismo. Yo he escuchado hermanos que dicen, hermano, ya va con esta, es el tercer bautizo que tengo, pero sé que ahora este es el definitivo. ¿Por qué? Porque dentro del andar en nuestra vida, es lo que muchas veces buscamos la verdad, buscamos encontrar al verdadero Dios. Y cuando llegamos a un lugar en el cual decimos, aquí es, los otros bautizos que tuve, pues conforme a lo que ahora yo conozco, ya no tienen, porque fue bajo algo que yo estaba guardando, que no era acorde a lo que nuestro Dios ha ordenado o ordena. Y entonces por ello es importante que nosotros veamos cómo sí es importante que el bautismo que nosotros ahora nos va a salvar sea conforme a la doctrina de nuestro Dios, conforme a este evangelio que nosotros guardamos y profesamos. Por eso es importante bautizarnos. Imagínense si yo me hubiera quedado con el bautismo que tuve allá en la iglesia grandotota. ¿Qué pasaría si ahora muriera? ¿Pudiera tener esa esperanza de salvación? No, porque estuvo cimentado en algo que no tenía una base sólida, no estaba en la verdad. Y así ha pasado con otras denominaciones, aquellas inclusive que se han separado de la iglesia de nuestro Dios, que ahora ya no guardan las fiestas, que ahora la ley de la alimentación ya tampoco la llevan a efecto, que la ley de la purificación tampoco la guardan, y que esa situación de creer o pensar que son más sabios que el mismo Dios y que por ello se han apartado de la misma iglesia, eso es lo que ha llevado a condenación a muchas personas, y es lo que nosotros no debemos de tener. Debemos de conservar un solo bautismo, y ese bautismo es el que nos marca nuestro Señor Jesucristo, aquel que está fundamentado ¿en qué? En este evangelio, en sus mandamientos, en sus ordenanzas, en todo lo que nosotros sabemos que son sus fiestas, su ley de la alimentación, la ley del diezmo, la ley de esos sacrificios que son ahora en transición, son de labios. Todo lo que ahora guardamos, amados hermanos, está cimentado conforme a este evangelio. Entonces, por eso les decía, es importante que nosotros reflexionemos y veamos lo que Pablo en un momento determinado, así como empezamos, mencionaba en Gálatas 1. Ahora vamos a ver aquí mismo Gálatas 1, conforme fue lo que empezamos, como dice ahora el versículo 6 al 10. Pero ya no todos los versículos, sino les decía yo, versículo 10 nada más, porque persuado yo ahora mismo
ahora a hombres o a Dios? ¿O busco agradar a hombres? Cierto, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, amados hermanos, la exhortación, la recomendación es que nosotros realmente reflexionemos que el evangelio de nuestro Dios, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo que ahora profesamos, no lo vamos a encontrar en otro lugar. Y de verdad, se los dice un servidor que anduvo en muchos lugares, que inclusive cuando yo llegué a ser invitado a la iglesia decía: cuando empiecen a caerse las personas aquí alrededor mío, o empiecen a llorar, o empiecen a no sé, a hablar raro, yo me salgo. Pero no pasó, pero porque ya había yo tenido otras experiencias en las cuales se dice que estaba Dios, pero allí no estaba Dios. Había muchas situaciones que mismo la carta de Pablo a los Corintios decía que hay situaciones fraudulentas, engañosas, y que de verdad, amados hermanos, no quiero hablar como con jactancia, pero de verdad me siento orgulloso, me siento pleno de estar en la doctrina, de haber conocido al verdadero Dios, de ahora disfrutar de esa salvedad. Conforme a mis hechos también tiene que ver mucho cómo yo proceda de aquí en adelante para permanecer en esa salvación. Pero el haber decidido bautizarme, el haber permanecido en este mismo cuerpo, el no querer separarme y todo ello, amados hermanos, es una bendición de nuestro Dios. Y solamente tengo que seguirle agradeciendo, seguirle sirviendo en lo que yo más pueda. Entonces, por eso sí es importante que nosotros veamos, porque solamente tenemos una esperanza. Y esa esperanza la encontramos en su iglesia. Así que, amados hermanos, quienes aún no han bajado las aguas, quienes aún tienen esa duda, recuerden, la duda mata, la duda mata. Y el decir, es que yo todavía no, es que todavía siento que estoy, o en el bautizo en el cual yo estoy bien. Amados hermanos, reflexionemos, de verdad, el cuerpo solamente es uno. Y si yo lo hice, yo me bauticé, conocí el evangelio estando en otro cuerpo y quiero permanecer en ese mismo cuerpo, hermanos, tal vez nos estemos perdiendo por no reconocer que nuestro Dios nos está ofreciendo salvación. ¿Y qué es lo que nos ofrece por medio de su evangelio? Así que, mis hermanos, dice que nosotros debemos de ser, 1 Corintios 1:10, todos una misma cosa, estando perfectamente unidos. Y ya por último dice que hay que recordar esto. Mateo 7:21, y nuestro Señor Jesucristo lo decía: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino en el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué esperanza tenemos, amados hermanos? Apocalipsis 14:12, y con este versículo nos despedimos. Aquí está, en esta iglesia de Dios israelita, aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amén. Dios bendiga su palabra, y a todos ustedes, mis hermanos, paz a vosotros.